puntos. 40 puntos. 40 puntos en los finales, profe. Sí, 40. Okay. Sobre 40 el proceso. Ustedes van a habilitar todo ahora, su primera y segunda parcial, y pasan al examen final y tienen 40 puntos que tienen que lograr ahí. 40, ahora si no me equivoco, sí, 40. Entonces, si yo le pongo 20 ejercicios, 2 puntos cada uno, se equivocan en un ejercicio y ya es 2 puntos menos. Y si le pongo 40, entonces van teniendo más opciones. Parece largo, pero es el más recomendable. Pero tranquilo, eso falta todavía. Yo quiero que lleguen todos nomás. Profe, te dejo con la lección 8. Gracias, doctor. Gracias a ustedes y a las órdenes. Estamos acá en contacto. La señorita Carmen Zunila Jiménez Carmen. levantó la mano. Sí, Carmen. Te escuchamos. No, nada, profesor. Acá estoy. Ok. Sin querer. Y para el compañero que había preguntado sobre si se puede pagar por Bancar, creo que está habilitado ese medio para abonar. Bueno, gracias, profesor. Está, Permiso. Profe. Dale. Muy bien. Unidad 8, época de don Carlos Antonio López, Congreso de 1841. Cuando los congresistas del campo llegaron a Asunción, cundió entre ellos la versión de que el doctor Francia, antes de fallecer, había recomendado a Carlos Antonio López como su sucesor. La especie conmovió entre los compatriotas de tierra adentro. Entre los enemigos del dictador, López también gozaba de popularidad, pero por otras razones. Se atribuía a su influencia de libertad de los numerosos presos políticos, producida después del motín del sargento Duré. El Congreso, inaugurado el 12 de marzo de 1841, fue fácilmente manejado por los partidarios de López. El diputado Juan B. Rivarola propuso que el Congreso dictara una constitución, pero López no dejó prosperar la idea. Se resolvió restablecer la institución del consulado, designándose para ejercerlo a Carlos Antonio López y a Mariano Roque Alonso. Solo en apariencia fueron investidos de igual jerarquía. El consulado debía durar 3 años y se le autorizó a entablar las relaciones con los demás gobiernos. Se establecieron condiciones para el comercio fluvial solo hasta la Villa del Pilar, pues el país, aunque ansioso de romper su largo aislamiento, no lo quería hacer sino a medias. El Congreso de 1842. La independencia del Paraguay en 1811 fue un hecho incuestionable, pero al no existir un documento oficial que declarase en forma solemne la voluntad nacional de salvaguardar la soberanía de la República, un Congreso subsanó aquella situación al redactar el acta de independencia y jurarla en forma solemne el 25 de diciembre de 1842. Los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso se encontraron con aquella barrera a la hora de obtener el reconocimiento de la independencia ante las demás naciones, puesto que era primordial realizar y dar a conocer, era un respaldo muy importante a la hora de establecer relaciones diplomáticas también con países, ¿verdad?, que no fueran necesariamente de América del Sur.
Para salvar esa dificultad, se reunió un Congreso General Extraordinario el 25 de noviembre de 1842. Y ese mismo día se aprobó con gran solemnidad la Declaración de la Independencia. La República del Paraguay, dice aquel documento, es para siempre de hecho y de derecho una nación libre e independiente de todo poder extranjero. Como una afirmación más de su soberanía, sancionó la ley del pabellón nacional, estableciendo que sería el mismo que tenía la República, una bandera de 3 franjas horizontales, roja, blanca y azul, y el escudo consistente en una hoja de palma y otra de olivo entrelazadas en el vértice, abiertas en la superficie, resaltando en el medio de ellas una estrella con en la orla una inscripción distribuida que dice República del Paraguay. En el otro puesto un círculo con la inscripción de paz y justicia. Y en el centro un león con el gorro frigio, símbolo de la libertad. El gorro frigio viene también del pueblo, hace esa analogía con el pueblo francés, ¿verdad? Representa a la nación paraguaya, al pueblo paraguayo, en este caso. Cabe recordar que desde los tiempos, antes un dato más, el desarrollo evolutivo, ¿verdad?, de nuestras banderas, ¿verdad?, tanto de aquella que tenía azul con la estrella en uno de los vértices superiores, después la de roja, amarillo y azul, y con posterioridad la tercera, roja, blanca, tornándose más ancha que las demás franjas, y la azul. Y la última ya, como acabamos de leer, ¿verdad?, el rojo, blanco y azul, con la estrella, la palma del olivo, y en su reverso el león con el gorro free. Cabe recordar que desde los tiempos del doctor Francia los documentos oficiales llevaban un sello nacional con esos elementos, palma y olivo entrelazados en el vértice, y arriba una estrella de 6 puntas. En la orla iba escrito República del Paraguay. No se conoce decreto alguno que lo haya declarado como tal, pero esa era la disposición que se utilizaba, la directiva. Ahora hay nuevo símbolo, profe. Sí. Además, el escudo se estableció el sello nacional y el de Hacienda, que fusionados todos en un mismo círculo, y por orden de don Carlos quedaron estampados en el frontis de la catedral de 1845. Acá cita la catedral. Por lo general, las iglesias que fueron construidas en aquellos tiempos siempre llevaron, y se pueden percatar de ello en la iglesia de la Recoleta, por ejemplo. También pueden dar cuenta de ello en la iglesia de la Santísima Trinidad. Maricela, ¿dónde está mi parlante que estaba acá? Tráeme ahora. Con la estrella de 6 puntas. Compañera, tu micrófono. Era francisca, ¿verdad? Esa conjunción de escudos y sellos nacionales se perpetúan allí como matriz de lo establecido en el Congreso de 1842. A falta de reglamentación, el escudo y los sellos nacionales se fueron divulgando según la interpretación, gusto e intereses de cada época. La solemne jura de la independencia tuvo lugar el 25 de diciembre de 1842, día declarado como fiesta cívica para siempre. Primeras constituciones. Esta diapositiva, ¿verdad?, lo que vamos a desarrollar, lo pueden también con profundidad investigar y leer en el texto de Historia
Itinerario constitucional de la República del Paraguay del doctor Conrado Papalardo. Derecho constitucional, primera parte, tomo 1, ¿verdad? Del doctor Ramírez Candia, en la parte final. Y también del doctor Miguel Ángel Pagracio, instituciones de la Constitución de la República del Paraguay. Le doy esos detalles para, si quieren, más adelante, y de seguro estoy que lo van a hacer porque engloba también parte de programas de cursos superiores. Reglamentos gubernamentales de 1813. El reglamento gubernamental constitucional aprobado por el Congreso en octubre de 1813, con 17 artículos que establecía el gobierno de 2 cónsules, fueron designados José Gaspar Rodríguez de Francia y Fulgencio Yegros. Los autores también se proporcionan una legislatura de 1000 representantes, reconociendo la importancia de los militares en el país en peligro de guerra. Los autores le dieron a cada cónsul el rango general de brigada y se dividieron las fuerzas armadas y arsenales en partes iguales entre ellos. Sin embargo, dentro de 10 años, Yegros y el poder legislativo habían sido eliminados y Francia gobernaría directamente hasta su muerte. ¿Qué pasó? Uno de ellos tendría que haber empezado el consulado, y Francia ya tenía pensado que iba a ser más adelante. Entonces, el primer periodo de mandato le cedió a Fulgencio Yegros, ya que con posterioridad, él, una vez que haya asumido el consulado, siguió a lo que sería la dictadura temporal y con posterioridad la dictadura perpetua. En la Constitución de 1844. En 1841, el sucesor de Francia, Carlos Antonio López, pidió a la legislatura para revisar la Constitución. 3 años más tarde, una nueva Constitución concede poderes a López, que eran tan amplias como las que en virtud del cual Francia había gobernado. El Congreso podría hacer e interpretar las leyes, pero solo el presidente puede ordenar que se promulguen y ejecuten, como hasta hoy día se hace. La Constitución no puso restricciones a la facultad del presidente más allá de limitar su mandato a 10 años. En la Constitución no incluyen garantías de los derechos civiles y de hecho no hubo mención de la palabra libertad en todo el texto. A pesar de esta limitación, el Congreso posteriormente nombró presidente a López de por vida, prácticamente. Falleció en 1862, después de 21 años de gobierno sin oposición. Reconocimiento de la independencia y tratados de límites. El conjunto de previsiones y acciones que el gobierno adopta permanentemente para la defensa del territorio, de la soberanía y de los intereses nacionales contra amenazas predominantes extranjeras, potenciales o manifiestas, para garantizar la seguridad integral del Estado-nación y poder así alcanzar sus objetivos en las mejores condiciones. Asegurar la tranquilidad interna y externa a fin de permitir el libre ejercicio de las actividades nacionales para la obtención del bienestar. Planear conducir las luchas permanentes en la paz. Y de ahí yo saco la frase, la acusación latina, si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Prever la guerra y preparar al país para afrontarla con posibilidades del éxito y conducir hasta su término. Recuperar al país después de un conflicto, volviendo a las condiciones normales de paz.
mantener el orden político institucional establecido, preparar a la población para hacer frente a los efectos de desastre ocasionados por la naturaleza o por el enemigo. Las cuestiones de límites, cuestiones con la Argentina. Don Juan Manuel de Rosas, encargado por las provincias argentinas, conducido de una desacordada ambición e ingreído con su fortuna, concibió el pensamiento quimérico de reconstruir el antiguo virreinato de Buenos Aires. Escena política, la invasión que anunciaba el gobernador Rosas, el gobierno de la República consideró aumentar los obstáculos a esa invasión y decidió despoblar y convertir en desierto la margen izquierda del Paraná, o sea, la zona de Misiones, de las Misiones que hoy es Argentina. Escena estratégica. Se destacó una división del ejército paraguayo que llenó perfectamente las miras e intenciones del gobierno y demostró las excelentes cualidades que tiene el soldado paraguayo. Logrado el objetivo de este movimiento, la división se desplegó a las fuerzas de la Garganta de Loreto y la de San Miguel, pronta a obrar según lo exigiese las circunstancias. Después de la cuestión de la independencia, restaban la de límites y navegación, también graves y vitales para la República. Las dos han sido resueltas por el mismo tratado. El río Paraguay pertenece de costa a costa, en perfecta soberanía a la República del Paraguay, hasta su confluencia con el río Paraná. Con la caída de Manuel de Rosas, después de la batalla de Caseros, el nuevo presidente argentino Justo José Urquiza dispuso el inmediato reconocimiento de la independencia paraguaya, consignado en el Tratado de Erquivarela. El 17 de julio, atento gente, el 17 de julio de 1852. Era un gran triunfo para el gobierno paraguayo, pero el astuto Urquiza cobraría tan señalado favor a sus amigos de Asunción. Un arreglo de límites entre la Confederación Argentina y Paraguay establecía los nuevos límites de la frontera del sur. El Paraguay desistía de su derecho sobre la provincia de Misiones. Y como le hago ahí la salvedad, ¿verdad? La mitad conservaba el Chaco codiciado de antaño por Argentina y declaraba zona neutral la franja comprendida entre Pilcomayo y el Bermejo, que hoy sería la provincia de Formosa. Carlos Antonio López perdía de un plumazo a las Misiones que con tanta pasión defendiera su antecesor, el doctor José Gaspar Rodríguez Francia. Pero con posterioridad a las diversas situaciones que se vivieron, Paraguay recuperó ese territorio que jamás fue ocupado por la Argentina, ni civilmente ni militarmente. Cuestiones con el Brasil. Una fuerza destacada por el presidente de la provincia de Mato Grosso descendió al Alto Paraguay y se apoderó de la isla Pan de Azúcar. El gobierno, sin disminuir la prontitud y vigor de sus medidas, quiso emplear todo arbitrio que pudiese impedir llegar a un conflicto sangriento y al efecto acordó con el señor Belegarde, encargado de negocios de su majestad el emperador de Brasil, que éste se encargó de aconsejar al presidente Mato Grosso sobre su responsabilidad, la retirada de las fuerzas brasileñas y la evacuación del punto ocupado hasta la solución de la negociación pendiente de límites. Desgraciadamente fue necesario emplear la fuerza para desalojar a la guarnición brasilera. Esto yo le había hablado también en una de las primeras clases. Esta fue una de las tantas que el ejército paraguayo, ¿verdad?, desalojó a las fuerzas, ¿verdad?, del Imperio del Brasil, que fueron a constituirse en ese lugar sin autorización del gobierno. Nunca se puede hacer ingresar fuerzas extranjeras ni tan siquiera con tal de recibir apoyo en un conflicto bélico.
Gran ejemplo lo que le pasó a España, que hablamos en las clases anteriores. Se pierde la soberanía. Si bien hay países de América Central que son dependientes, que tienen relaciones directas y prácticamente dependen del gran país del norte, y al no tener el Estado fuerza y vigor, se demuestra totalmente ausente, tiende a que sea invadido y perder, vamos a decir, gran parte, si no es en la totalidad, su soberanía. Cuestiones con otros países. Con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La verdad que acá la Gran Bretaña es toda la isla prácticamente. Inglaterra, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Escocia, Gales, que componen, ¿verdad?, toda la isla. En 1852 llegó a la capital el comodoro Sir Charles Hoddan como ministro plenipotenciario, enviado extraordinario de Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, y en nombre de la misma reconoció la independencia de la República. Con la República de Francia, Cerdeña y los Estados Unidos. Cerdeña hoy día ya forma parte del Reino de Cerdeña, ¿verdad?, de lo que es Italia. Es al sur de la bota, en la isla que está enfrente mismo a Italia, al sur. El caballero de San George, enviado y acreditado como ministro plenipotenciario del príncipe Luis Napoleón, presidente de la República Francesa. Llegaron también el señor Marcello Cerruti, con el carácter encargado de negocios de Su Majestad el Rey de Cerdeña. Y, por así llamarlo, ¿verdad?, Juan S. Pendleton, debería ser John S. Pendleton, encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Para el gobierno de la República, el envío de estos agentes diplomáticos significaba un acto de reconocimiento de la soberanía y perfecta independencia del Paraguay. Preparación para la sucesión. La reforma de 1856 facultó a López a dejar designado su sucesor provisional, sintiendo próximo el fin de sus días. Decidió afrontar en serio el problema. El general Francisco Solano López, su ministro de guerra y comandante del ejército, parecía estar destinado para sucederle desde hacía mucho tiempo. Pero Carlos Antonio López tuvo un momento de vacilación. Temía que su hijo mayor, creador del ejército, por llamarlo así, ¿verdad?, o sea, que era una figura relevante dentro del ejército, amante de la gloria y que había heredado su carácter imperioso y autoritario, no supiera sortear con su misma habilidad los inmensos peligros que se cernían sobre el porvenir nacional. Insolubles las cuestiones de límites con el Brasil y la Argentina, sin amistades ni simpatías en el orden internacional, pero con el más poderoso ejército y la mayor marina fluvial de América del Sur. Eso hace referencia al país vecino. Todo tentaría al general impetuoso y deseoso de ganar para el Paraguay un lugar honroso en el mundo, a recurrir a las armas aún no probadas para encontrar las soluciones que la diplomacia aparecía incapaz de alcanzar. Carlos Antonio López pensó que su hijo menor, Benigno, que por sus ideas liberales, ¿verdad?, muy en boga en aquella época por el Río de la Plata, gozaba de cierto prestigio internacional. Sería el hombre capaz de interpretar desde la presidencia el genio impulsivo de Solano López, aun cuando éste conservase el mundo del ejército, pero la autoridad
que el general López se había asegurado era tan efectiva que el propósito de dejar la presidencia a Benigno quedó frustrado. Carlos Antonio López formuló un nuevo pliego de reservas, dejando sin efecto el anterior, y en él señaló al general Francisco Solano López para la presidencia provisional. Los últimos momentos del anciano presidente denotaron honda preocupación por el destino de la patria. Y atiendan bien esta parte, que según Efraín Cardoso lo detalla en su texto. Hay muchas cuestiones pendientes a ventilarse, pero no trate usted de resolverlas con la espada, sino con la pluma, principalmente con el Brasil. Fueron sus últimas palabras dirigidas a su sucesor, momentos antes de expirar el 10 de septiembre de 1862. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno. Mediación en el conflicto argentino. A su regreso de Europa, Francisco Solano López es nombrado ministro de Guerra y Marina. En 1859 intervino en el conflicto argentino, ya que en esta nación desde 1852 se hallaban en conflicto los dos bandos, el de Urquiza y el de Mitre. A pesar de sus gestiones, el 23 de octubre se desencadenó la guerra entre los dos bandos, con un éxito indeciso a favor de Urquiza. ¿Por qué? Porque le termino de leer esto. Lo que obligó a Solano López a acelerar y multiplicar sus gestiones hasta lograr el acuerdo completo, no solo para la terminación de la guerra, sino también para el restablecimiento de la unidad argentina, brazo del rol, mediante la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación y la aceptación de la Constitución de 1853. No convendría, no vino bien este acto. Y este acto de mediación, yo les digo que estuvo preparado y los pueden verificar en el texto de la biblioteca que está en la parte de arriba. No sé si está todavía en la sección de Derecho Diplomático, pero sí se encuentra en la sección de arriba donde hay libros, textos argentinos donados por su embajada en su momento. Mitre Diplomático es el título y ahí denota la forma como ellos ya venían fraguando todo esto, ¿verdad? Y toda esta mediación a la cual accedió López ya estaba, vamos a decir, sentenciada en el sentido de que Mitre como político era extraordinario, excepcional, pero como militar no reunía las condiciones. No era querido tampoco por el ejército argentino en campaña. ¿Qué hizo esto? Lo que hizo prácticamente Carlos Antonio López, Francisco Solano López es unir a dos bandos conflictivos que después se le iban a venir encima. En geopolítica, en diplomacia, en estrategia, en ciencias políticas, uno tiene que ser muy cuidadoso al realizar algunos actos, ¿verdad? O servirse de algunos de ellos. Y porque tiene que pensar más adelante. No es hacer nomás las cosas porque es lo primero que toca. Uno tiene que pensar que es como el abogado. Si yo presento un escrito con respecto a un caso, yo tengo que saber, yo como abogado tengo que saber qué es lo que mi contraparte puede hacer. Tengo que barajar las posibilidades. Y si se me presenta
esta situación o esta otra, también tengo que prever eso. En la batalla de Caseros, que fue donde Urquiza podía haber aniquilado Buenos Aires, y la guerra seguramente o tardaba más o no había nunca guerra de contra la Triple Alianza. Pero ahí fue donde la habilidad diplomática de Mitre. Y en ese texto van a leer también, van a ver si alguna vez pueden acceder la forma en cómo se dirigen a Francisco Solano López. En términos no poco amables, sino llamémosle despectivos. Y ahí delata todo esto. Y como decía el profesor Pavetti en su texto de Historia de Paraguay, editorial ABC Color, las grandes guerras y los grandes conflictos se realizan en largo tiempo. No vayan a pensar ustedes nunca que porque aquel hizo tal o cual movimiento, eso ya estaba previsto. Y hay muchos países que sabemos bien que sin apoyo o sin la tecnología que tienen no van a poder realizar sus movimientos. Señorita Andrea Cristaldo. Profe, ¿me puedes explicar dónde te quedaste? Porque se me cerró todo. Bueno. ¿Hasta dónde ibas leyendo, por favor? La diapositiva número 9. Gracias, profe. Las grandes guerras y los grandes conflictos se realizan en largos años. No es que de la noche a la mañana se hace todo, no. Y lo del Paraguay ya fue en 1858. En ese texto lo van a encontrar. Profesor. El Pacto de San José de Flores. El Pacto de Unión San José de Flores. Pacto de Unión Nacional. Convenio de Unión, más conocido como Pacto San José de Flores, fue un tratado firmado bajo la mediación del general Francisco Solano López entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, el día 11 de noviembre de 1859. Después de la batalla de Cepeda, en la que Urquiza venció a Buenos Aires, los firmantes fueron Juan Bautista Peña y Carlos Tejedor. Como representantes del Estado de Buenos Aires, Tomás Guido y Daniel Araoz y Juan Esteban Pernea por la Confederación. La primera parte del convenio de paz decía: por cuanto, habiendo sido celebrado un convenio de paz y fraternidad entre los comisionados nombrados por nuestra parte y el gobierno de Buenos Aires, con la mediación amistosa del excelentísimo gobierno de la República del Paraguay, cuyo tenor es como sigue. Excelentísimo señor presidente de la Confederación Argentina y capitán general de sus ejércitos, el excelentísimo gobierno de Buenos Aires, habiendo aceptado la mediación oficial en favor de la paz interna de la Confederación Argentina, ofrecida por el excelentísimo gobierno del Paraguay, dignamente representado por el excelentísimo señor brigadier general don Carlos Antonio López, ministro secretario de Estado en el Departamento de Guerra y Marina de dicha república, decididos a poner término a la deplorable desunión en que ha permanecido la República Argentina desde 1852 y a resolver definitivamente la cuestión que ha mantenido a la provincia de Buenos Aires separada del gremio de los demás que constituyeron y constituyen la República Argentina, las cuales, unidas por el vínculo federal, reconocen por ley fundamental la Constitución sancionada por el Congreso Constituyente del 1 de mayo de 1853 y acordaron nombrar comisionados por ambas partes plenamente autorizados para que, discutiendo entre sí y ante el mediador con ánimo tranquilo y bajo la sola inspiración de la paz y el decoro de cada una de las partes, todos y cada uno de los puntos en que hasta aquí hubiese decidencia entre las provincias confederadas y Buenos Aires, hasta arribar a un convenio de perfecta y perpetua reconciliación. Quedará resuelta la incorporación inmediata y definitiva de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Pero el esfuerzo de Francisco Solano López fue en vano,
porque en este acuerdo, que en teoría ponía fin a la sucesión de Buenos Aires con respecto a la Confederación, en los hechos no se cumplirían. De hecho, se convalidaba la continuidad de las autoridades porteñas, enemigas de la Confederación, con lo que se abría la posibilidad de mantener la sucesión y el estado de guerra, cosa que ocurrió. La inexplicable renuncia de Urquiza a cobrar su victoria arrastraría a la continuación de la lucha y los acontecimientos de Pavón y al derrumbe de la Confederación Argentina. Transformaciones políticas y socioeconómicas. Su gobierno se caracterizó por un régimen autoritario, aunque no cayó en las prácticas dictatoriales de Francia. Durante su mandato reorganizó el sistema judicial del país, la administración pública, así como el ejército. Además, tuvieron lugar los importantes acontecimientos y realizaciones tales como la inauguración del Templo y Plaza Fuerte de Humaitá, la creación de la Flota Nacional y la fundición de hierro de Uicurí, la construcción de numerosos edificios públicos, como el Palacio de Gobierno y el Club Nacional, la Catedral de Asunción y numerosas iglesias como la de San Roque, la Recoleta, la estación de ferrocarril, las residencias de Benigno López y de Venancio López. En cuanto a la política exterior, concedió a los nativos la ciudadanía con el fin de paliar el desempleo, dio un nuevo impulso a las obras públicas y otorgó a la administración un mayor presupuesto para la contratación de personal. En la política exterior trató con los países vecinos para afianzar las fronteras paraguayas y logró que varios países reconocieran la independencia del Paraguay, al tiempo que renovó las relaciones diplomáticas con varios estados rotas durante los años de dictadura. En el plano socioeconómico alentó a la constitución de las familias sobre la base del matrimonio, dándoles propiedades, criaderos de ganado y herramientas. Asimismo desarrolló la ganadería y la agricultura. En cuanto a la industria, se basó en la explotación de minerales y de yerba mate, de madera, fundición de hierro y la producción de pólvora y sal. Educación y cultura. En el plano cultural se crearon el himno nacional y piezas populares como Mamá Cumandá, Londón Carapé, que trajo, diríamos, Madame Lynch, y el pueblo que muchas veces las casas, la mansión, ¿verdad? De esta dama, vamos a decirle, quedaban abiertas y la gente pasaba, ¿verdad? El transeúnte pasaba y miraba cómo se desarrollaban los bailes y también trataba de imitarlos, ¿verdad? En las plazas o donde ellos se sitúen para un mejor pasar. La Palomita, el Cielito Chopí o Santa Fe y el Campamento Cerro León. Apoyó la formación de artistas, permitió la venida de compañías extranjeras de arte escénico y además otorgó becas a los alumnos del interior para estudiar en la capital y Europa. Creó el periodismo paraguayo. Con el Paraguayo Independiente, que tuvo como fin exponer las circunstancias de hecho y de derecho que justificaban la independencia del Paraguay. Más tarde, este diario fue reemplazado por el Seminario. Se crearon más de 300 escuelas, declarándose la enseñanza gratuita y obligatoria. Periodismo oficial. A partir de 1845 y bajo la dirección del mismo Carlos Antonio López, el Paraguayo Independiente era la voz oficial de la República. A este gran logro se suma la tarea periodística del doctor Juan Andrés Guelli, cumpliendo con alta eficiencia su histórica misión, la del convencimiento de que el Paraguay era de hecho y de derecho una nación libre, independiente y soberana.
En 1852, el presidente Urquiza reconoció nuestra independencia. En esos momentos, el paraguayo independiente dio por cumplida su labor y dejó de aparecer, sustituida por el Seminario de Avisos y Conocimientos Útiles. El paraguayo independiente tenía un subtítulo que decía Independencia o muerte, hasta que justamente se reconoció la independencia por Argentina y, como bien reza aquí, ¿verdad? Se sustituyó ya por otro, dándole ya una cierta tranquilidad y cumplió con su misión también, ¿verdad? De que era la de promulgar siempre la independencia y la libertad del Paraguay. Presumiblemente su director habría sido el doctor Juan Andrés Gelli, quien también habría sido su redactor principal, junto con la colaboración de los alumnos del aula de filosofía, entre quienes se encontraba el poeta y escritor guaireño Natalicio de María Talavera, destacándose en sus funciones durante la gran contienda del 70 como corresponsal de guerra. Sus crónicas, en el cual deslumbraba patriotismo, transmitidas por el telégrafo, constituyen vívidas referencias de aquella hora crucial en nuestra historia. El semanario editó 759 números hasta noviembre de 1868. Periodismo privado. La presencia y actividad del intelectual español Ildefonso Antonio Bermejo hicieron posibles los primeros intentos de un periodismo privado y cultural. Las publicaciones resultantes de su empeño y el concurso de las aulas fueron El Eco del Paraguay, La Época, La Aurora, Enciclopedia Mensual y Popular de las Ciencias, Artes y Literatura, que duró 2 años. El regreso de Bermejo a su patria posterior a eso la guerra obligaron al cierre. Las artes plásticas. Las artes plásticas en el país tuvieron sus primeros cultores, en 2 jóvenes que se iniciaron en el dibujo con los italianos Alejandro y Cayetano Ravisa, arquitecto y pintor. Y muchas obras que vemos por la urbe de Asunción, en su gran mayoría fueron hechos por estos 2 hermanos. Y hay una plaqueta que justamente los recuerda de aquellos tiempos, ¿verdad? A todas esas edificaciones antiguas que uno puede ver por el conurbano asunceno. Muerte de don Carlos Antonio López. No pudiendo completarse esta tercera etapa debido a su fallecimiento el 10 de septiembre de 1862, aunque nominalmente era un presidente actuando bajo una constitución republicana, gobernó de manera despótica pero no tiránicamente. Su gobierno dotó al país de una nueva constitución y un ejército moderno. Entre los más importantes aportes de su gestión se pueden citar el primer tramo del ferrocarril nacional, la creación de la flota nacional, fundaciones de Hierro y Huicuí, el desarrollo del arsenal, el incremento de la producción y el comercio. Se firmaron tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. La creación del himno nacional, la reforma de la agricultura, la concesión de la ciudadanía a los indígenas en 1848, aunque las tierras y otros bienes de estos pasaran a propiedad del Estado. La fundación del periódico El Paraguayo Independiente, la reorganización completa de la administración pública con mayor presupuesto, instalación de imprentas, resurgimiento de la vida social. El afianzamiento de las fronteras paraguayas, así como el reconocimiento de su independencia por parte de muchos países. El celo que guardaba a los acercamientos extranjeros varias veces lo envolvieron en disputas diplomáticas con Brasil, Inglaterra y Estados Unidos, que muchas veces lo llevaron al borde de la guerra, pero cada vez que esto sucedió, se redimía por medio de audaces evasiones. Por ejemplo, él supo sobrellevar el conflicto Waterwitch, donde el navío norteamericano fue advertido por una zona por la cual no debía pasar y no desobedeciendo justamente esa advertencia, ¿verdad? Primero fue advertido por un cañonazo y con posterioridad ya fue
dio en el blanco y causando grandes pérdidas al navío y dando muerte a un grumete o oficial de la Armada de los Estados Unidos. Y esa causa se llevó a los Estados Unidos pidiendo ellos un resarcimiento de $1 millón. Señorita Cristaldo. A lo cual él Perdón, se me fue. apeló y se dio en parte unos $10,000 por las pérdidas del marino norteamericano. Y zafó sin problema. Ese conflicto también alguna vez fue extensión universitaria en la Facultad de Derecho, una con la presencia del embajador de los Estados Unidos, tratándose sobre el tema de la evolución de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y el país del norte. Y subsanó bien y todo quedó otra vez conforme, porque cuando hay una advertencia de que se está violando una soberanía, se advierte al enemigo o en aquel entonces al navío extranjero, y si por algún motivo no hace caso mismo, se procede a su bombardeo. Hoy por hoy se utiliza la tecnología, ya que también tenemos no solamente barcos, sino que también aviones, y a lo cual también estos deben solicitar el permiso correspondiente para cruzar en cierta parte de espacio aéreo extranjero, tanto de este lado como del otro. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiera aportar algo? Profesor, realmente, permiso, profesor. Sí. Realmente es, así como su nombre lo dice, una linda historia realmente era, y nuestra historia tenemos que conocerla. Así únicamente esa frase tan conocida en lo de Pablo de Cobar, ¿verdad? Y que seguramente aquellos que vieron se van a recordar. Aquel que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, hoy en día estamos en la época de la diplomacia realmente, ¿verdad? Así como usted estaba manifestando. Pero tengo también una particularidad, una creencia, pero eso es lo bueno, ¿verdad? Seguramente no todos van a estar de acuerdo a lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es así, no me lo estamos, ni nuestros dedos no son, igual le dice un refrán, ¿verdad? Y es así eso. Así. Yo creo que la guerra era inevitable. Yo creo que la guerra por ahí, hoy en día, hay muchos descendientes brasileños hacia acá también, ¿verdad? Pero yo creo que Brasil de a poquito ya estaba haciendo planes para que pueda de repente anexarlo a Paraguay, a su estado nuevamente. Y por ahí también, ¿por qué? Porque Paraguay era una de las potencias de Sudamérica en aquellos tiempos. Era una de las potencias que no era bien visto por los ingleses, porque los ingleses también tenían sus intereses. Entonces creo que acá tenemos también un compañero, creo que historiador, nos puede decir un poco más al respecto también, ¿verdad? Y hay muchas historias realmente también que desprestigian lo que es el mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Pero como decía él alguna vez, ¿verdad? El vencedor no es aquel que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere con una causa bella, dijo él alguna vez. Entonces, yo, mi parte, realmente como patriota soy lopista. Admiro de lo que fue él, admiro de lo que hizo, y realmente es una lástima lo que pasó, porque a causa de eso realmente no es porque él no haya podido solucionar con pluma esas cuestiones con los países limítrofes, sino que ya era prácticamente inevitable, así como usted mencionó, seguramente iba a tardar un poco más, pero iba a venir de una u otra manera.
Gracias, profesor. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, compañero Pedro Miltos. Agradecido por el aporte. Y esto que acaba de tocar el compañero, vamos a desarrollar también en la siguiente, acá 15 días. Llegamos prácticamente a la unidad que habla de un antes del Paraguay y un después. Esa unidad se puede hablar y se pueden decir muchas cosas. Se puede tocar el tema de la guerra, el programa, ¿verdad? Se puede tocar también la parte social, se puede tocar el plano económico, el plano político, muchas cosas engloba y porque antes de eso, la guerra de la Triple Alianza marcó un antes y un después. Si bien otros dicen, no, Alemania, ¿por qué Alemania pasó esto? A Japón se le tiró 2 bombas atómicas y el pueblo japonés se levantó. Ellos tuvieron un plan Marshall. Paraguay no tuvo un plan Marshall. Paraguay le tuvo a las residentas. Así, a la mujer paraguaya. Sin más. Y bueno, hemos llegado hasta este punto. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la clase, profe. A ustedes. Éxitos y cuídense. Como dijo el Gracias, profesor, profe. le queremos ver a los... Igualmente, profesor. Gracias. Gracias a Hasta usted, luego, profesor, profe. por la clase. Gracias, profe. Buenas noches, hasta luego. Profesor Juan Ortega, ¿alguna palabra? No, está todo bien, profe, sin inconveniente. Todo muy claro. Perfecto. Perfecto. Buenas noches a Separador, todos. descanso. Buenas noches, profe. Y Buenas nos noches. encontramos. A la próxima. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, profesores. profesores.